y que no perciben exactamente lo que está pasando en España. Los que viven en París se dan cuenta de que la entrada de España en la ONU es un hecho que va a determinar la política futura y lo aceptan. Simultáneamente está ocurriendo que en Moscú se celebra el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que Nikita Khrushchev pronuncia su alegato contra Stalin y el stalinismo, contra los crímenes de Stalin. Y eso produce una profunda conmoción también en el mundo comunista, que sirve para reafirmar el liderazgo del partido del Grupo de París. El Grupo de París es Carrillo, es Claudine, es la gente que ha hecho la guerra dentro ya del Partido Comunista, pero con 20 años. O sea, es gente que ha tenido 20 años en la guerra civil, 21, 22. Mientras que la dirección mayor, o sea, Pasionaria y su grupo, estos ya que habían hecho la guerra con 40 años, estos pierden ya el control del partido, que se queda ya definitivamente en París. Es importante el que se quede en París y no en el mundo soviético, porque el Partido Comunista francés y sobre todo el Partido Comunista italiano han desarrollado después de la guerra políticas que van en la dirección de afirmar una presencia del Partido Comunista en sociedades capitalistas aceptando la democracia. Es decir, convirtiéndose en buena manera en partidos socialdemócratas de la preguerra. La revolución queda pospuesta a un horizonte sin medida. El trabajo hay que hacerlo dentro de las sociedades democráticas y hay que hacerlo políticamente. Esta es la conclusión a la que se ha llegado ya en los partidos comunistas occidentales. Y eso lo percibe muy bien la dirección de París. Y la dirección de París percibe muy bien que hay una corriente en España de una nueva generación que, viniendo del lado vencedor en la guerra, se está pasando al lado de los vencidos. Y de ese cúmulo de factores surge la famosa resolución sobre la reconciliación nacional de junio de 1956. Esto, en mi opinión, y a esto le dedico bastante en el libro, porque es habitual que la política de reconciliación nacional, así llamada por el Partido Comunista, es habitual ponerla como una especie de derivación o de culminación de la política frentista, de Frente Nacional, que había elaborado el Partido Comunista después de la Segunda Guerra. Yo creo que es un giro radical en la política, es un giro radical, que si hay que buscarle algún antecedente, hay que mirar a Italia después de la Segunda Guerra Mundial y a la famosa svolta de Salerno de Togliatti. Creo que tiene mucho que ver con la svolta de Salerno, tiene una inspiración, creo, clara ahí, en la política de Togliatti, y tiene mucho que ver sobre todo en las expectativas que se van a hacer los comunistas en relación con el futuro. Es decir, el futuro de España es lo que ahora es el presente de Italia. Ese va a ser el futuro. ¿Qué va a pasar en España? Pocos años después, Carrillo publicará el Después de Franco qué. Y Linz, no mucho después, publica un magnífico trabajo sobre ¿y si los españoles votaran como los italianos? En inglés. Linz es un muy sabio, era sociólogo español que ha trabajado en Estados Unidos toda su vida. Y que publica justamente poco después de Franco, que publica ¿y si los españoles votaran como los italianos? ¿Cuál era el problema?
¿Cuál era el problema para los españoles? El problema era crear una oposición con suficiente fuerza como para ofrecerse como una alternativa a la dictadura. Y esa creación no tenía más remedio que pasar por una alianza o por un acuerdo o por unos contactos entre la oposición exterior, el exilio y la oposición interior de los partidos clandestinos, con todos los grupos que estaban apareciendo en España, que a pesar de venir de Falange, Dionisio Ridruejo, a pesar de venir de los monárquicos, Joaquín Satrústegui, o a pesar de venir de no se sabía dónde, como Tierno Galván, pues justo pues hay que entrar en relación con esos grupos y con inmediatamente los católicos. Hay que tender la mano a los católicos. Es una política, por tanto, de romper con la legitimidad o el legitimismo republicano. A partir de 1956, los documentos, las resoluciones, los discursos del Partido Comunista ya no van a terminar con un viva la República. No van a terminar. Todavía en el 54 sí termina. A partir de ahí no termina. ¿Por qué? Porque la base de la que se pretende, lo que a partir de este nuevo juego de política y a partir de estas nuevas alianzas se podía pensar, es en un proceso de transición que acabara en un proceso constituyente, en una constitución, en la aprobación de una constitución. De manera que todo lo que va a ser la política de la oposición a partir del año 56 y sobre todo a partir del año 62, cuando las huelgas del norte, ya empieza a rocerse en el año 56 con la política de reconciliación nacional. Lo que ocurría es que nadie se fiaba de los comunistas. Y por tanto era necesario mostrar que efectivamente los comunistas iban en serio en la política de reconciliación. Que no era una argucia, que no era una táctica, que era una política a fondo. Y a la política de reconciliación nacional se le une entonces una teoría sobre lo que ha ocurrido en España, una estrategia política y una táctica política. La teoría es que en España se está produciendo el enfrentamiento entre el capital monopolista y el capital no monopolista. Es decir, entre una gran burguesía con raigambre todavía feudal y y esa otra burguesía media, el capital llamado no monopolista, que entra en contradicción con el capital monopolista. Esa es la teoría general. La estrategia es que los intereses de la burguesía media, de las clases profesionales y de la clase obrera, coincidían en un tramo del recorrido con los intereses de la clase obrera. Y que por tanto se podía organizar unas acciones, pasando al mundo de la táctica, en la que se encontrara todas esas fuerzas en la calle en una acción común. La primera acción común que se convoca es la Jornada de Reconciliación Nacional, que creo que es en mayo de 1958. La Jornada de Reconciliación Nacional da lugar, claro está, a una movilización de gente, porque hay que sacar a la gente a la calle. No pasó nada, el día de la Reconciliación Nacional no pasó nada.
pero se interpretó como un éxito porque se había movilizado mucha gente para esa acción nacional. Figuraos que se emplea siempre el calificativo de nacional aquí. No tiene nada que ver con el nacionalismo, no tiene nada que ver con España o con el nacionalismo español. Tiene que ver con una unión de clases enfrentada al capitalismo monopolista. Por eso se llama nacional, porque no es una acción obrera, no es una acción profesional o de intelectuales, es una acción del conjunto de la sociedad frente a un poder que le es ajeno a la sociedad, la dictadura y el capital monopolista. Para el año siguiente, dado que esto teóricamente había sido un gran éxito, se convoca la Huelga Nacional Pacífica, la HNP, y esa se convoca para el 18 de junio del año 59. Y el libro empieza con una visita que le hace Rosana Rosando a Javier Pradera ya en el año 61, en el que vuelven a hablar de la Huelga Nacional Pacífica. Y Rosana Rosanda, que viaja a España para, en fin, tomar nota de qué es lo que se está moviendo aquí para un congreso que va a haber en Italia en apoyo a la oposición española, va a casa de Javier y Javier le dice: fue un fracaso, fue un rotundo fracaso. Hay relatos de la Huelga Nacional Pacífica, y hay informes, por ejemplo, de la Embajada Británica, es muy curioso. Y hay relatos de los propios testimonios. El relato es que estos salen a la calle y están a la expectativa de que los tranvías no se muevan, de que los comercios no abran, porque era la burguesía no monopolista o la pequeña burguesía, de que la gente no se... Y empiezan los tranvías a circular, los autobuses empiezan a circular, los comercios se abren, y es un rotundo fracaso. Pero el rotundo fracaso vuelve a ser interpretado en términos de éxito en la reunión del Comité Central de diciembre de las Navidades del año 59. Y cuando llega a Madrid la resolución de que, en fin, que dado el éxito y dada la gran cantidad de movilizaciones y de concienciación, etc., costó varios centenares de encarcelados, la Huelga Nacional Pacífica, costó desmantelar todo el aparato clandestino del Partido Comunista, pero eso había sido un éxito porque el Partido Comunista se había presentado, por fin, como una fuerza nacional. Es decir, había dado ya pruebas de que era una verdadera fuerza nacional y no lo que decía la propaganda del régimen, etc. Pero cuando Javier ve la resolución es cuando se decide escribir su largo informe. Y empieza a desmontar por arriba, es decir, empieza a desmontar por la teoría. Si tenéis curiosidad de leerlo, es un lenguaje totalmente escolastizado, en lo que los conceptos no indican realidades, sino que cada concepto se sostiene en el otro, etc. Pero que es el de alguien que ha pensado a fondo que la teoría está equivocada, la estrategia es errónea y la táctica es un fracaso. Y es lo que les viene a decir. Es lo que les viene a decir. Javier ha pasado un año en la cárcel, se ha casado mientras tanto, va a empezar su carrera en el cuerpo jurídico militar, se ha paralizado porque lo mantuvieron de eso que llamaban caballero cadete hasta el año 61. Es decir, del 56 al 61. Yo dije esto una vez ante los militares y me dijeron, eso no puede ser. Y había sobre todo un almirante me dice, eso que usted dice no puede ser. Digo,
Javier Pradera está de caballero cadete 6 años. No puede ser, pero además no puede ser. Y ya cuando me decía no puede ser, le digo, mire, pues mire usted, yo, ¿qué quiere usted que le diga? Una mañana se va usted al archivo histórico que está allí en Villaviciosa Lodón, en un castillo muy coqueto, y pide usted el expediente de Javier Pradera. ¿Yo qué quiere que le diga? Javier Pradera fue parado en su caída del 56. Fue parado. No lo pasaron al Férez, aunque aprobó. Pero dado su situación de procesado, le detienen en el escalafón. Y los escalafones del año siguiente sigue siendo caballero cadete, caballero cadete, caballero cadete, caballero cadete, hasta que en el 61 tiene una conversación con un coronel. Y el coronel le dice, mire usted, es que usted, ya sabe lo que decía Lenin. Lenin pedía lealtad absoluta a los militares, al Estado. Este es un Estado y pide lealtad absoluta, así que ya sabe usted. Entonces, bueno, pidió a la gente. Se fue en el 61, no expulsado, porque era hijo de protomártir, pero sí invitado a que pidiera la baja. Y a partir de ahí, y a partir de este papel, se queda ya casi, no digo excluido, pero casi excluido de responsabilidades organizativas, aunque él sigue teniendo una vida muy de relación con el partido, no pide la exclusión del partido, en absoluto no pide que hasta que el Partido Comunista entra en el Comité Ejecutivo del Partido Comunista, y a partir de ahí el Comité Central entra en otro debate de más entidad que el que planteaba Javier, aunque tiene aquí su origen en este papel. Es decir, que el llamado claudinismo, las posiciones que va a tomar Fernando Claudín cuando él también se da cuenta ya de que el camino de la huelga nacional pacífica es un error, no solo táctico, sino estratégico, porque no hay tal contradicción entre capitalismo monopolista y capitalismo no monopolista y demás. Cuando Fernando Claudín plantea un debate sobre la concepción que el Partido Comunista se había hecho de la política que habían desarrollado hasta el año 60, ahí va a haber una mayor dureza. Las reuniones son muy tremendas. Se conserva bastante, se conserva todo en el archivo del Partido Comunista, que está muy bien organizado. Jorge Semprún ha hecho una reconstrucción muy literaria de ese debate en el castillo un castillo de Checoslovaquia. Pero es muy literaria, está muy bien como pieza literaria. Pero hay de hecho los folios son 500, por intervención, no, o sea, la intervención la intervención de Claudín dura toda una mañana. O sea, esta gente se sentaba, se reunían en el comité central y empezaban a hablar. Y podían estar hablando 4 horas, 5 horas. Y todo está recogido, y todo está conservado. No hay que lo lea, claro, eso es. No se puede, es una cosa. Pero en fin, es impresionante la sensación que entra cuando tienes esos folios en las manos de qué discutían y cómo discutían. ¿Cómo discutían? ¿No? Que de verdad que son 5 horas. Bueno, yo hice una cuenta porque están en papel de un espacio solo y están todas. Todo ese debate está ahí. Y de ese debate lo que salió fue la expulsión de Semprún y de Claudín del Partido Comunista. Pero, contra lo que a veces se ha dicho, Javier no salió por esa expulsión. Javier salió después, sin duda eso ayudó,
pero salió cuando se enteró de que Carrillo dijo que le invitó a salir en un discurso, prácticamente le invitó a irse. Y dijo, posiblemente hay jóvenes que, llevados de su generosidad, tal, han venido con nosotros. Si se sienten incómodos, que se vayan. Y le preguntó a Manolo López, un comunista que tiene unas memorias estupendas, porque no escribe para justificar nada, sino que escribe. Este Manolo López era un abogado que tenía una panadería y que fue abogado de bastante tiempo, fue abogado ante el Tribunal de Orden Público, y al que Javier le dio trabajo en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues este Manolo López, Javier le dijo, bueno, esto lo dicen por mí, y le dijo, pues sí, lo dicen por ti. Y entonces se fue. Pero se fue sin armar ruido, sin jaleo y sin ser nunca un anticomunista. Yo acabo el libro, mi parte, diciendo esto, es decir, Javier salió como entró. Él, cuando le preguntaron, ¿y tú por qué entraste? Decía, yo entré y ya está. Yo entré y ya está. ¿Y por qué saliste? Pues él salió y ya está. El que sale así no sale con rencor, no sale para vengarse, no sale para arreglar las cuentas, no sale para ya os voy a dar yo cuando pueda, no. Sale y dice, bueno, esto fue una experiencia en mi vida. Y por eso, cuando Jorge Semprún escribió el libro de Federico Sánchez, la autobiografía de Federico Sánchez, Javier publicó un artículo diciendo que era prácticamente poniéndolo como que no lo entendía, que no entendía por qué sabía eso, porque había sido, Jorge Semprún había sido parte de esa historia. Y cuando después él ha recordado la historia, pues lo que ha recordado no lo ha recordado nunca en términos de reconstruirla heroicamente, sino en los términos en los que realmente esa historia se dio, que era que creían en lo que estaban, por lo que trabajaban. Es decir, creyeron que trabajando así se llegaría, después de muchas dificultades, a otra sociedad distinta, a otro mundo distinto que tenía el nombre de socialismo. Y yo, cuando he visto a Javier un poco irritarse, o no irritarse, pero en fin, responder así desabridamente, es cuando, no, es que vosotros lo que luchabais era por la democracia. No, nosotros no luchábamos por la democracia, nosotros luchábamos por el socialismo, que se parece mucho, y con esto ya termino, porque si no las historias del abuelo, se parece mucho a lo que recuerdo una vez en la Universidad Menéndez Pelayo, Santiago Carrillo presentó toda la historia del Partido Comunista español como una defensa, una lucha a fondo por la democracia y la libertad. Y presentó así la República, presentó así la guerra, presentó así el franquismo, etc. Y bueno, yo estaba allí, éramos parte de un curso, y le dije, pero hombre, Santiago, ¿y dónde queda la memoria comunista? O sea, luchabais por la democracia. Y los que murieron por el comunismo, ¿cómo lo recordamos? Y los que dieron su vida por el socialismo, ¿cómo lo recordamos? Como que cayeron en un combate por la democracia. Se quedó así un poco sorprendido. Javier nunca pretendió que lo que a ellos les convenció en este momento para la historia que aquí se narra fuera una lucha por la democracia. Yo le decía, hombre, no era, efectivamente, no lo era en sus términos. Es decir, la democracia para aquella generación era el último baluarte del poder de la burguesía. Y eso se decía y se repetía. Pero en el momento, que es mi argumento con él, y con esto termino, mi argumento era, mira,
en el momento en que un comunista se sentaba con un católico y empezaban a hablar un lenguaje en el que se entendían y podían organizar un acto y podían firmar un manifiesto, se estaban comportando como demócratas. O sea, ¿cómo le llamamos a esto? Pues demócratas antes de la democracia, sin duda. Éramos demócratas, pero no lo sabíamos. Digo yo, ¿no? Y bueno, yo con este me he pasado el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora empezamos la ronda de las preguntas y empezamos xa. Eu teño moitas, pero non vou facer. ¿Cuál cree que fue la participación en el país, el periódico, en la forja de una opinión general en la transición? Pues yo creo que fue muy importante. Bueno, ¿cuál? ¿No? Concretamente, ¿cuál? Pues por lo que yo he podido trabajar ese periodo, el país, pero no solo el país, no solo el país, antes había estado Carlos XVI, tampoco hay mucho más, pero bueno. Sí, la vanguardia también, ¿no? ¿Cuál fue? Pues el país tuvo algo diferente a lo que pudieron tener. Es que se ha llamado, y me viene a la cabeza lo del intelectual orgánico de la transición, ¿no? Que fue algo que le llamaron, pero eso es jugar con un concepto gramsciano muy traído por los pelos para un periódico, ¿no? Yo creo que el país fue importante, primero porque encontró de pronto una gente que se reconocía en lo que el país estaba publicando, ¿no? Es decir, antes la prensa había tenido varios momentos. Yo recuerdo un momento en que Informaciones no comprábamos ya periódicos de la mañana y esperábamos a que Informaciones saliera, porque Informaciones era el periódico que más... pero claro, la prensa venía con la carga de la censura, que no se levantó con Fraga, ni mucho menos. La ley del 66 no acaba con la censura de prensa, aunque sí es verdad que acaba con el depósito previo, pero no acaba con la autocensura, porque si no, pues te podían recoger y llevarte el periódico. Entonces, el acierto del país yo creo que fue dar con el tono de lo que se había venido cociendo en los medios de la oposición al franquismo durante, pongamos, desde el año 62 al año 75. Y en esos medios, ¿qué había? Pues había gente que venía del régimen, el mismo director. Había gente que venía de la oposición verdaderamente clandestina, la que más sufrió, la que más combatió, que era el Partido Comunista. Había gente que venía de una juventud falangista, pero que después se hicieron demócratas, los Laín, los Aranguren, quienes impulsaron en buena medida la democratización de la universidad, ¿no? A pesar de que en la juventud fueron algunos fascistas convencidos, Laín fue un fascista convencido, de coraje, es decir, que no... Pero Laín fue un demócrata al final, fue un demócrata al final, a partir de los años 60. Gente del exilio, por primera vez se podían leer a gente del exilio, de manera sin recorte ninguno. Pues Ayala, Andújar, ¿qué digo yo? Pues un montón, ¿no? Y entonces esa gente había encontrado un lenguaje que era un lenguaje de democracia, en el que se expresaban y con el que abordaban
Bueno, por la problemática que iba planteando diariamente las decisiones políticas que se tomaban en el camino de, no se sabía muy bien qué camino, no se sabía muy bien qué camino, pero la prensa estuvo ahí apoyando el camino hacia la democracia. No fue decisiva, en mi opinión, en definir ese camino. No fue decisiva, pero sí fue decisiva en que los pasos que se daban hacia ese camino fueron siempre celebrados, apoyados e impulsados. Y los retrocesos que también los había fueron protestados, rechazados y se creaba una opinión en contra. Entonces eso es lo que me parece que fue. Te podías encontrar a Aranguren, te podías encontrar a Laín, te podías encontrar a Francisco Ayala, te podías encontrar los editoriales que en muy buena medida escribía Javier Pereira. Esto está muy interesante. Sí. Se mencionó la revolución de estudiantes del 56, ¿por qué no la jornada de conciliación nacional del 58 y la huelga nacional pacífica del 59? Porque la explicación que se da en el análisis del PC sobre la sociedad española, pues será erróneo, me parece una respuesta muy sencilla o muy complicada, pero de todas maneras insuficiente. Vamos a ver, lo del 56 yo lo he llamado rebelión. No es una revolución, naturalmente. Es una rebelión universitaria que tiene un motivo. Tiene un motivo. El motivo está definido, está claro. Ellos querían una cosa y se movilizan por esa cosa. Tanto la jornada de reconciliación nacional como la huelga nacional pacífica no tenían motivo concreto, excepto la afirmación de un rechazo al régimen. No eran como las huelgas de tranvías. Una huelga de tranvías paralizó Barcelona en el año 51 y hubo unas huelgas nuevas de tranvías posteriormente. Las huelgas del 62 tenían un motivo muy concreto. Empiezan en las minas, pero se extienden, y ahí de lo que se trata es de salarios, de contratos de trabajo, de luchas concretas. Esta huelga es lo que se llama una huelga política, que daba por supuesto que una huelga que se convoca para rechazar al régimen iba a tener un amplísimo apoyo no solo en la clase obrera, sino en las clases, en todas las clases que componen la sociedad, excepto en el grupo oligárquico del capitalismo monopolista. Y ese hecho creo que sí explica por qué la huelga no tiene ningún éxito. Porque no era una huelga que fuera culminación de una movilización obrera o campesina o de estudiantes o de profesionales, no era una protesta de los colegios profesionales o de sindicatos. No, era una llamada en el aire. Era una llamada a declarar una huelga nacional cuando no tenía un motivo concreto la huelga más que expresar una protesta contra el régimen. En un tiempo en el que esa expresión podía costar cara a quien lo hiciera. Podía costar muy cara, y de hecho costó la cárcel y torturas a muchos de ellos. Como si no Sánchez Montero, por ejemplo. Les costó, claro. Eso creo que entonces no se puede, a los 3 años, cuando pasa Rosana Rosanda por aquí, dice esto va a durar porque aquí nadie se mueve. Aquí nadie se mueve.
El aquí nadie se mueve, cuando llegó a Italia, comenzaron las huelgas del 62 y le dijeron, Bambina, que era, a ella la llamaban la Bambina, Bambina, no te has enterado de nada, mira cómo está esa España que no se movía. Claro, no se movía porque una unidad política en el año 58 entre cristianos demócratas, ex-falangistas, monárquicos, liberales contra el régimen, pues eso quedaba, daba para alguna reunión, pero no para poner a toda la gente. Y de hecho ellos, hay reuniones anteriores a la huelga que decían esto es un fracaso. Yo creo que no se les hubiera ocurrido si hubieran estado en Madrid. Yo creo que esto, el llamar a una huelga nacional pacífica, HNP, que era una resonancia del UHP, en cierto modo, de Asturias, eso se le fue una... Hombre, el coste fue tanto que me da no sé qué emplear este lenguaje, ¿no? Pero fue una ocurrencia de exiliados, en la que gastaron mucha energía, gastaron mucho trabajo de organización, gastaron mucho tiempo para un acto que se sabía que no iba a pasar. Y por eso no quisieron aceptar el fracaso. No aceptaron el fracaso derivándolo a lo anterior. Es decir, bueno, es verdad que en el día de la huelga no se movió nadie, pero y todo el trabajo que hicimos para... Ese trabajo queda ahí. Bueno, ese trabajo queda ahí, cientos de camaradas en las prisiones. Yo tengo básicamente dos cuestiones, probablemente en torno al pensamiento y figura de cadera. La primera es, bueno, a lo largo de su vida, pues considerar que fueron aquellas lecturas, ¿no? Que a lo largo de su vida fueron configurando su pensamiento. Por otra parte, dando sus orígenes, su relación con la familia. Bueno, las lecturas yo creo que eran... Es decir, hay una... En la última redada en la que él cae, hay que entran en su casa, la policía va a su casa y levanta un acta de todo lo que hay allí, de todos los libros y todo. Y entonces, bueno, Pradera, ¿qué leía? Pues lo que se publicaba. ¿Qué leíamos? Pues mira, mientras estuvo preso en Alcalá, que es el periodo más largo, que son 10 meses, se leyó El Capital. Pidió permiso para leer El Capital de Marx. Se leía El Capital a través de la traducción de Wenceslao Roces. Lo que había en las... Era un lector insaciable, lo leyó todo realmente. Pero cuando discutía sobre si socialismo o democracia, él decía, nosotros, a quienes hemos leído, ha sido a Lenin, a Trotsky, a Stalin, que llegaban por las ediciones de la editorial Progreso de Moscú. No hemos leído a John Stuart Mill, no hemos leído a Tocqueville, no hemos leído a Montesquieu. Es decir, no tenemos formación demócrata. ¿Qué leíamos? ¿Qué buscábamos? Pues buscábamos lo que se había producido, lo que se había publicado en relación con el marxismo, viniera de donde viniera. Luego Pradera es un editor que busca
y a partir de que está en el Fondo de Cultura Económica y luego es un director insaciable, lo ha leído todo, realmente lo leía todo, ¿no? Y las relaciones con su familia pues fueron, hombre, con el tío Malas, porque el tío era de armas tomar, sí. Y él se casó con... señor, es que lo de los nombres, después de los 70 años, bueno, está ahí, es una hija de Sánchez Mazas, hermana... Gabriela Sánchez Mazas Carlosio. Y bueno, al cabo de un tiempo tuvo 2 hijos, Máximo y Alejandro, y al cabo de un tiempo se separó de ellos, pero de Gabriela, y se casó con Natalia Rodríguez Almonas. La relación familiar que yo he percibido, yo ya lo he conocido después, ¿no? de su primera separación, era magnífica. Y él, sobre todo, es que Javier Pradera era una persona muy de hacer amigos. Es decir, él venía, yo creo que él tenía una cualidad especial para establecer relaciones de amistad profunda con gente muy diversa. Fue muy amigo de Dionisio Ridruejo, por ejemplo, en un tiempo, después de decirle que le había engañado. Es decir, era tan amigo que ya un día no pudo aguantar más y le dijo: mira, Dionisio, cuando fuimos a pedirte la colaboración para esto, porque la respuesta de Dionisio Ridruejo, que también cayó en los acontecimientos del 56 y escribió un informe muy importante para ver la evolución de Dionisio de Ridruejo y del grupo que estaba con Dionisio Ridruejo, escribió un informe largo en el que afirmaba hasta el final que en aquellos actos no había habido comunistas, y ponía prácticamente, no digo ya la mano, sino el cuerpo entero, porque ¿cómo va a ser comunista tal y no sé qué, ni el otro, y tan buena persona como no sé qué? Y llegó un momento en que Javier le dijo: Dionisio, lo siento, pero sí éramos comunistas, ¿no? Y bueno, eso no produjo, al contrario. La relación con Semprún muestra bien la calidad que tenía Javier para la relación personal. Semprún le hizo una jugada aquí. Semprún se puso de parte del comité central, y Fernando Rodríguez se pusieron de parte del comité central y le hicieron pasar algo peor que una purga. Cuenta Gregorio Morán que al salir lo llaman a París para hablar de estos 2 informes, lo llaman a París luego. Cuando replica de esa manera a Jorge Semprún, lo llaman a París. Y le tienen allí una encerrona, le deben hacer pasar las negras, y dice Gregorio Morán en su Historia del Partido Comunista que al salir de aquella reunión se acercó a un árbol y vomitó. Jorge Semprún no habla de esa reunión en todo lo que ha escrito, no habla nunca de esa reunión. De la reunión en la que le sometieron, en otro momento lo hubieran liquidado, ¿no? Es decir, esto pasa en los años 40 y lo liquidan, como liquidaron a Trilla, o como intentaron liquidar a Monzón, porque es que desnudaba completamente todo el montaje, todo. Y claro, eso era peor que una indisciplina. Eso en términos de creencias era ya herejía. Entonces lo hubieran liquidado. En el tiempo de las purgas, digo, ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí se las hacen pasar y vuelven otra vez a la relación,
pero el volver a la relación no supone que no se calle cuando escribe la autobiografía de Federico Sánchez, y eso sin embargo no rompe tampoco la relación, ¿ves? Es decir, es que era una persona que podía poner en contacto a un falangista con un comunista, podía poner en contacto a un católico con lo que fuera. Su casa era un continuo trajín de gente. Él no se escondía, pues decía, ¿cómo me voy a esconder? Por lo alto que soy, siempre se me ve. No puedo esconderme. No se escondía, lo tenían más fichado, por supuesto, pero era el nieto del movimiento. No sé si he respondido a la cuestión, pero... Mais, deixamos de preguntar ao profesor. Sí, primero lamento haber llegado tarde, no pude venir a tiempo. Una pregunta que yo sospecho que es casi imposible, ¿no? Y está de trasfondo y además lo has tocado tangencialmente en tu exposición. ¿Qué valoración histórica hace este Carrillo? Hablo un poco, porque ya sé que es absolutamente difícil, ¿no? Pero quiero decir, me vino a la mente, porque está claro que está detrás de toda esta historia, inevitablemente, y digamos esa buena conciencia que expresa la anécdota que contaste de la reunión en la universidad en Electricidad. Es decir, uno no se parte la cara para que gobierne Aznar. Bueno, nadie se la puede partir, lo podemos imaginar. Eso es como poco heroico, poco evocador, etcétera, ¿no? No se parte la cara por el comunismo, por la hermandad de los humanos, por muchas cosas más, pero no por una democracia burguesa, mediocre, corrupta, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa lectura de Carrillo, de si no, éramos demócratas toda la vida, ¿no? Ese contraste entre por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos. Y esto lo pongo en contraste también con otro personaje histórico que, claro, tiene un destino histórico manifiestamente lo controvertido que pueda ser Carrillo o lo nítido que pueda ser Mandela. Mandela es un señor que también hizo muchas cosas. Su partido era una organización terrorista en un determinado momento. Y sin embargo, bueno, efectivamente tiene, se le perdonaron los terrorismos de Mandela y de su organización que por supuesto a Carrillo jamás en la vida se le perdonaron. Los fracasos de Carrillo fueron notorios, sus tacticismos, sus errores también. Pero sin embargo, la capacidad, creo yo, de en cierto modo, muchas veces, beber de aquellos a los que les hacía pasar las turcas, que al final, digamos, en la época de la transición fueron claudistas, pero... En fin, me gustaría conocer un poco... Sí, yo cuando murió Carrillo me pidieron un balance político y lo hice, ¿no? Está publicado. Yo no... Vamos a ver. Que gobierne Aznar o no tiene nada que ver con esta historia. Que gobierne Aznar o no es otra cuestión. Es una cuestión de la democracia que se ha construido. Es decir, que ver en el pasado, ver en algo que ocurrió en el pasado, las causas de lo que ocurre hoy, es un pensamiento muy teleológico que entiende el presente como mera continuación del pasado, y no es verdad, no es verdad. Eso es... Pero bueno, esto nos llevaría a otra cuestión que sin embargo yo creo que tiene su importancia para cómo se piensa históricamente. El pensar históricamente no es trazar una línea recta de aquí